Hay preguntas que al principio parecen simples, incluso extrañas, pero que con el tiempo revelan algo mucho más profundo, algo que casi todos hemos sentido en silencio sin saber explicarlo. Personas que rezan el rosario cada día, con disciplina, con constancia, con aparente devoción, y aún así sienten un vacío difícil de nombrar, como si las palabras se quedaran en el aire, como si los misterios pasaran uno tras otro, sin tocar realmente el interior, como si María estuviera ahí, pero ellos no terminaran de estar presentes. Y al mismo tiempo, existen quienes rezan de forma imperfecta, con distracciones, con dudas, sin estructura, y sin embargo salen de ese momento con el alma más ligera, con una claridad nueva, con una paz que no siempre saben de dónde viene. Esa diferencia no es un detalle menor, es una pregunta central. ¿Qué convierte la oración en un encuentro real y qué la convierte en un simple hábito vacío? De eso trata lo que vas a escuchar, no de técnicas ni de fórmulas, sino de algo mucho más profundo y liberador. El estado interior desde el que uno se acerca a Dios, que puede hacer que la oración esté viva o apagada, que sea fecunda o estéril, que sea encuentro o solo repetición de palabras. Quiero empezar contándote una historia de muchos años atrás, cuando yo era un sacerdote joven, todavía aprendiendo cosas que ningún libro enseña del todo. En una parroquia donde servía, había una mujer mayor a la que todos conocían por su constancia. Llegaba siempre antes que nadie a la iglesia y se iba cuando ya no quedaba casi nadie. La llamaré Doña Consuelo, aunque ese no era su nombre real. Ella rezaba el rosario varias veces al día. Lo llevaba siempre en la mano, un rosario de madera que no soltaba, incluso mientras hablaba, como si ese contacto físico con lo sagrado la mantuviera firme en medio de todo. Un día la encontré sentada al fondo de la iglesia, llorando después de la misa. No era una tristeza ligera, era algo más hondo. Cuando le pregunté qué le ocurría, me respondió con una sinceridad que me marcó. Me dijo que rezaba mucho, que hablaba con Dios constantemente, pero que sentía que nada cambiaba, que Dios estaba lejos, que no la escuchaba realmente. Sus palabras no eran teología, eran experiencia pura, dolorosa y honesta. En ese momento le hice una pregunta que para ella sonó extraña, pero que en realidad era el centro de todo. Le pregunté cómo estaba su corazón cuando rezaba, qué pasaba dentro de ella en esos momentos. Ella me miró confundida, como si la pregunta no tuviera sentido. Me dijo simplemente que rezaba, que cumplía con su oración, y ahí entendí algo importante. Ella estaba haciendo el acto, pero no estaba observando el interior desde el que lo hacía. Esa conversación me enseñó más que muchos textos espirituales. Me mostró que la oración no es un mecanismo automático que funciona igual sin importar el estado de quien la realiza. La oración es un encuentro, y todo encuentro depende de cómo llegan los que participan en él. Puedes estar en el lugar más sagrado, pero si el corazón está cerrado, no ocurre nada profundo. Puedes rezar frente al sagrario con una carga de resentimiento, y ese peso interior será más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Puedes repetir el rosario completo sin pausa, con precisión, y terminar exactamente igual que al inicio, porque en ningún momento estuviste realmente presente. Esto no es una acusación, es una realidad humana. Todos hemos rezado desde la costumbre, desde la prisa o desde el deber, sin darnos cuenta de que algo esencial faltaba. La cuestión no es si eso ha pasado, sino qué hacemos cuando empezamos a verlo, porque el rosario no es solo una repetición de palabras, es una escuela interior, una forma de educar la mirada del corazón, una manera de aprender a ver la vida desde otra profundidad, desde la perspectiva de María, que es una mirada de confianza, de amor y de apertura. Pero para que esa escuela funcione, hay algo previo que importa más que cualquier técnica: la disposición del corazón. Y aquí aparece lo más importante de todo este recorrido. Existen estados interiores que pueden cerrar la oración sin que nos demos cuenta, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos volvemos incapaces de recibir. Es como si el corazón se endureciera y todo lo que llega resbalara sin entrar. El primero de esos estados es el resentimiento no reconocido. No hablo del resentimiento que uno identifica claramente, sino de aquel que se ha instalado tan dentro que ya ni se nota.
una herida antigua que sigue ahí, influyendo en la manera en que vemos todo, incluso a Dios, sin que seamos plenamente conscientes. Recuerdo a un hombre llamado Marcos. Tenía una historia difícil con su padre, una relación fría, distante, marcada por la ausencia emocional. Con el tiempo, Marcos construyó su vida, formó una familia, incluso mantenía una vida de fe, rezaba el rosario, iba a misa, participaba en la comunidad. Desde fuera todo parecía correcto, pero cuando empezamos a hablar con más profundidad, apareció algo sutil. Cada vez que mencionaba a Dios como Padre, su tono cambiaba, su interior se tensaba. No era rechazo abierto, era algo más silencioso. Un día, después de una conversación sobre la paternidad de Dios, Marcos se quedó en silencio y me dijo que, aunque sabía que Dios era bueno, no lograba sentirlo así, que al rezar lo percibía distante, como alguien a quien había que convencer para que prestara atención. En ese momento quedó claro lo que estaba ocurriendo. Sin darse cuenta, Marcos estaba proyectando sobre Dios la imagen de su propia herida. La relación con su Padre humano había moldeado su forma de percibir al Padre celestial. Esto no es solo su historia, es la historia de muchos. Personas que rezan cargando heridas no sanadas, decepciones, abandonos, injusticias que siguen vivas por dentro. Y ese peso no expresado actúa como un filtro invisible. Las palabras llegan, pero no atraviesan. No porque Dios no esté presente, sino porque el corazón interpreta todo desde la herida. El resultado es una oración que se vuelve unilateral. Se habla, pero no se escucha. Se pide, pero no se recibe. Se repite, pero no se contempla. Y el problema no es la falta de fe, sino la falta de conciencia interior. Porque no se puede recibir amor plenamente cuando el interior está entrenado para desconfiar de él. Por eso, antes de comenzar a rezar, existe algo que tiene más valor que cualquier método espiritual: un instante breve de sinceridad con uno mismo, preguntarse con honestidad cómo estoy realmente por dentro en este momento, qué traigo conmigo, qué emociones, qué cargas, qué resistencias. Y si aparece el resentimiento, el cansancio o la distancia, el primer paso no es esconderlo, sino reconocerlo, decírselo a Dios tal como es, sin adornos, sin fórmulas, como un acto de verdad, porque solo lo que se reconoce puede ser transformado. Recuerdo también a una mujer en un retiro espiritual. Había tenido una fuerte discusión con su hermana esa misma mañana. Le propuse algo sencillo antes de comenzar a rezar: que hablara interiormente con María y le dijera exactamente lo que sentía, sin filtros religiosos, sin intentar sonar correcta, solo con verdad. Al principio le costó, pero poco a poco empezó a abrir su corazón. No cambió su situación externa, no se resolvió el conflicto de inmediato, pero algo dentro de ella se ordenó. Ya no estaba dividida, había dejado de fingir dentro de la oración, y desde ahí todo lo que siguió fue diferente. No porque desapareciera el problema, sino porque ella ya estaba presente en lo que hacía. Y cuando una persona empieza a estar realmente presente en la oración, aparece un segundo obstáculo que muchas veces pasa desapercibido, porque se disfraza de algo bueno, de algo correcto, incluso de algo responsable. Es la prisa, no la prisa ocasional, sino la prisa convertida en estado interior, en forma habitual de vivir, en ritmo constante del alma. La prisa tiene una característica engañosa. No se siente como un problema. Al contrario, se parece a la eficiencia, al compromiso, a la productividad. La persona ocupada, siempre en movimiento, siempre resolviendo cosas, parece alguien que está haciendo bien su vida. Y en muchos casos es cierto. Pero cuando ese ritmo exterior invade el interior, cuando el alma empieza a funcionar al mismo paso acelerado del mundo, entonces algo esencial se pierde: la capacidad de estar realmente presente. He visto personas que rezan el rosario en medio del tráfico, mientras conducen hacia el trabajo, y no hay nada inherentemente malo
en aprovechar el tiempo. Pero hay una diferencia enorme entre rezar en esas condiciones con conciencia plena o hacerlo mientras la mente está en otro lugar, en la reunión que viene, en los mensajes sin responder, en los problemas del día. En ese segundo caso, la oración se convierte en un ruido de fondo, en una tarea más dentro de una lista infinita de cosas por hacer. El problema no es la falta de tiempo, sino la fragmentación de la atención, porque la oración no exige un entorno perfecto, pero sí exige un mínimo de presencia interior. No necesita silencio absoluto, pero sí necesita que el corazón no esté completamente en otro sitio. La prisa produce una separación interna. El cuerpo está en un lugar, pero la mente ya ha saltado al siguiente. Y cuando eso ocurre en la oración, lo que se pierde no es solo concentración, sino encuentro, porque no se puede encontrar a alguien cuando en realidad no se está allí. Recuerdo algo que me marcó profundamente. En una etapa de mi vida, yo mismo rezaba el rosario con una rapidez que hoy me cuesta incluso entender. Lo hacía todos los días, pero casi sin darme cuenta. Empezaba ya pensando en lo siguiente, terminaba sin recordar el trayecto. Era como pasar por algo sin habitarlo. Hasta que un día, un sacerdote mayor me dijo algo muy simple, casi sin intención de enseñarme nada. Me dijo que el problema no era cuánto rezaba, sino cómo estaba cuando rezaba. Que Dios no se impresiona con la cantidad de palabras, sino con la presencia del corazón. Y añadió algo que se quedó conmigo. Es mejor un minuto de presencia real que una hora de ausencia bien organizada. Esa frase no cambió todo de inmediato, pero empezó a abrir una brecha. Empecé a darme cuenta de que la oración no era una carrera, ni un deber que había que cumplir rápido para pasar a lo siguiente. Era un espacio donde algo importante podía ocurrir si yo estaba realmente ahí. Y entonces empecé a hacer algo muy simple. Antes de empezar a rezar, me detenía unos segundos. No hacía nada especial, solo dejaba que el ritmo interior bajara un poco, que el cuerpo y la mente se alinearan, que el presente se volviera habitable. Ese pequeño gesto cambió más de lo que esperaba, porque cuando la prisa se reduce, aunque sea ligeramente, aparece algo nuevo, la capacidad de escuchar, de percibir, de estar. Y los mismos misterios del rosario, que antes pasaban como imágenes rápidas, empezaron a adquirir profundidad. Las mismas palabras comenzaron a tener otro peso, no porque hubieran cambiado, sino porque yo estaba realmente allí. El tercer estado interior, que afecta profundamente la oración, es más sutil todavía, es la negociación. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque no siempre es evidente que están rezando desde ese lugar. La negociación no siempre se expresa de forma directa, pero muchas veces está presente en el fondo del corazón. Es la oración que se convierte, sin darnos cuenta, en un intercambio, en una especie de acuerdo interior, donde se espera que Dios responda de una manera concreta a cambio de algo que hacemos nosotros. Es el pensamiento silencioso de que si cumplo, si rezo lo suficiente, si hago lo correcto, entonces Dios debe responder como yo espero. No siempre se dice así en palabras, pero muchas veces se siente así en el interior. Se convierte en una lógica de causa y efecto aplicada a la relación con Dios. Yo hago esto, tú haces aquello. Yo cumplo, tú respondes. Yo doy, tú compensas. Esto no surge de la maldad, sino del miedo, del deseo profundo de asegurar resultados en medio de la incertidumbre. Cuando la vida se vuelve difícil, cuando hay algo importante en juego, es natural querer sentir que tenemos cierto control sobre lo que ocurre. Y la negociación espiritual aparece como una forma de intentar recuperar ese control. Pero el problema no es Dios. El problema es la imagen de Dios que se construye desde esa lógica. Un Dios que necesita ser convencido, persuadido o condicionado no es el Dios del que habla el Evangelio. Es una proyección de nuestras inseguridades. El Dios de Jesús no actúa como un sistema de intercambio. No es una presencia que responde según lo que se le ofrece. Es un Padre que conoce antes de que pidamos, que ama antes de que merezcamos, que sostiene incluso
cuando no entendemos lo que está ocurriendo. Cuando la oración se convierte en negociación, la atención se desplaza. Ya no estamos realmente en el encuentro, sino en el resultado. Ya no estamos con María en los misterios, sino en la expectativa de lo que queremos obtener. Y eso vacía la oración de su dimensión más profunda, que no es el control, sino la confianza. He acompañado a personas que han vivido esto de forma muy intensa. Personas que rezaban con gran devoción, con mucha constancia, pero con una expectativa interior muy concreta. Y cuando esa expectativa no se cumplía en el tiempo o de la manera esperada, la fe empezaba a tambalear. Recuerdo especialmente a una mujer que me dijo, con dolor, que había rezado el rosario durante meses por una intención muy importante y que al no ver resultados, empezó a preguntarse si todo aquello servía realmente de algo. No era falta de fe superficial, era una fe construida sobre condiciones internas que ella misma no había identificado. Lo que tuvo que descubrir no fue si Dios escuchaba o no, sino qué tipo de relación estaba viviendo con Dios. Porque una relación basada en negociación siempre termina en decepción, no porque Dios falle, sino porque las expectativas estaban construidas sobre una lógica equivocada. La oración no es una transacción, es una relación. Y en una relación real, no todo se mide en resultados inmediatos. Hay presencia, hay proceso, hay transformación silenciosa que a veces no coincide con lo que uno espera en un momento concreto. El cuarto estado interior es quizás el más delicado de todos, porque no siempre se percibe como un problema espiritual evidente. Es la doble vida. No en el sentido extremo o dramático que a veces se imagina, sino en el sentido cotidiano de la incoherencia entre lo que se reza y lo que se vive. Es posible rezar con palabras profundas y al mismo tiempo tomar decisiones que no tienen ninguna relación con lo que esas palabras expresan. Es posible contemplar los misterios de la vida de Cristo y luego actuar como si esos misterios no tuvieran ninguna implicación en la vida diaria. No se trata de perfección. Nadie vive una coherencia absoluta. Todos tenemos contradicciones, zonas de crecimiento, procesos abiertos. Eso es parte de la condición humana. La doble vida de la que hablamos aquí no es la imperfección normal, sino la desconexión consciente entre oración y vida. Es cuando la oración se convierte en algo separado, aislado, sin impacto real en las decisiones, en las relaciones, en la forma de tratar a los demás, en la manera de vivir el día a día. Se reza por la paz, pero se alimenta el conflicto. Se reza por el amor, pero se actúa desde el control. Se reza por la humildad, pero se vive desde el orgullo. Y esa separación, con el tiempo, hace que la oración pierda fuerza interior, no porque Dios deje de actuar, sino porque el corazón deja de estar en sintonía con lo que contempla. El rosario, cuando se vive en profundidad, no es solo una práctica devocional, es una forma de formación interior. Cada misterio es una invitación a vivir de una manera concreta. La anunciación habla de disponibilidad, la visitación habla de servicio, el nacimiento habla de humildad, la cruz habla de entrega, pero si esos misterios no se traducen en vida, si quedan solo en palabras repetidas, entonces la oración se convierte en un espejo sin reflejo, en una repetición sin transformación. He visto personas que rezan durante años, pero cuya forma de relacionarse con los demás no cambia en absoluto. Y eso no es un juicio, es una señal de que algo en la conexión entre oración y vida no está funcionando como debería, porque la oración auténtica siempre deja huella. Puede ser pequeña, lenta, casi imperceptible, pero real. Algo cambia en la forma de mirar, en la forma de responder, en la forma de estar en el mundo. Y aquí aparece una verdad importante. El problema no es que Dios no transforme. El problema es cuando la oración se vive desconectada de la vida, como si fueran dos realidades separadas que no se influyen mutuamente. La espiritualidad del rosario no está diseñada para ser un refugio escapista, sino una escuela de transformación. No busca alejarnos de la vida, sino ayudarnos a vivirla de otra manera, con más conciencia, con más verdad, con más coherencia interior. Y cuando esa conexión se rompe, la oración pierde su dirección. No porque deje de ser válida, sino porque deja de ser integrada. Por eso, más que buscar oraciones perfectas,
lo que se nos invita a cultivar es un corazón integrado, un corazón que reza con lo que es, con lo que vive, con lo que lucha, con lo que intenta cambiar, sin fingir una versión idealizada de sí mismo, porque solo ese corazón puede entrar realmente en el misterio de la oración como encuentro, no como rutina. Y cuando uno empieza a reconocer estas tensiones internas, aparece una comprensión más profunda de lo que realmente está en juego en la oración. Porque no se trata solo de rezar mejor, sino de aprender a estar de otra manera ante Dios y también ante la propia vida. En este punto, la oración deja de ser un acto aislado y empieza a revelar algo más amplio, la forma en que vivimos, pensamos y nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Hay un aspecto del rosario que muchas veces se pasa por alto y es su capacidad de formar el interior de manera silenciosa, casi imperceptible, pero constante. No funciona como una técnica rápida ni como una solución inmediata a los problemas, sino como un proceso lento de reeducación del corazón. Y ese proceso solo ocurre cuando la persona entra en la dinámica de los misterios, no como observador externo, sino como alguien que se deja afectar por lo que contempla. Cada misterio, en realidad, no es solo un recuerdo de algo que ocurrió en el pasado, es una invitación a mirar la propia vida desde otra perspectiva. Cuando se contempla la Anunciación, no se está simplemente recordando un episodio bíblico, se está aprendiendo la actitud interior de quien sabe decir sí sin tener todas las respuestas. Cuando se contempla la Visitación, se está entrenando el corazón en la capacidad de salir de uno mismo para encontrarse con la necesidad del otro. Cuando se contempla el nacimiento, se aprende a reconocer lo sagrado en lo sencillo, en lo que el mundo no considera importante. Y cuando se contempla la cruz, se entra en contacto con la realidad del sufrimiento asumido con amor, no negado ni evitado, sino atravesado. Pero todo esto solo tiene efecto real cuando deja de ser una idea y se convierte en experiencia interior. Si los misterios se recitan de forma automática, sin atención, sin implicación, entonces se quedan en el nivel de la repetición verbal. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque creen que la oración está ocurriendo simplemente porque las palabras se están pronunciando, pero la oración no ocurre en la boca, ocurre en el interior que acompaña esas palabras. Por eso, el rosario no solo enseña a rezar, enseña a mirar, y aprender a mirar de otra manera es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar una persona, porque la forma en que miramos determina la forma en que interpretamos todo lo demás. Una misma situación puede ser vivida como amenaza o como oportunidad dependiendo del estado interior desde el que se la observa. Y aquí aparece algo muy importante. El rosario no elimina la vida cotidiana ni la dificultad, pero sí modifica la forma en que nos situamos dentro de ella. Una persona que reza con presencia comienza, poco a poco, a reaccionar de manera distinta ante los mismos problemas. No porque los problemas desaparezcan, sino porque el centro interior desde el que los enfrenta ya no es el mismo. Esto no es automático ni inmediato, es un proceso. Y como todo proceso interior, requiere tiempo, repetición y paciencia. Pero lo que lo hace único es que no depende de circunstancias externas, sino de una decisión interior constante, de volver a estar presente, de volver a mirar, de volver a situarse ante Dios desde la verdad de uno mismo. Hay algo más que es necesario entender. La oración no es un lugar donde uno llega ya terminado, sino un espacio donde uno se va formando mientras permanece. Esto cambia completamente la forma en que entendemos el acto de rezar, porque ya no se trata de cumplir con algo acabado, sino de entrar en un proceso vivo. Muchas personas se acercan a la oración esperando resultados inmediatos, cambios visibles, respuestas claras, y cuando eso no ocurre, surge la frustración. Pero la lógica de la vida interior no funciona con la rapidez de lo externo, funciona con el tiempo de lo profundo, y lo profundo siempre requiere más paciencia de la que uno espera al principio. El rosario, en ese sentido, no es una herramienta para controlar resultados, sino una escuela para aprender a habitar el misterio de lo que no se controla. Y eso es algo que choca con muchas expectativas modernas, porque vivimos en un mundo que valora la eficiencia, la rapidez, la respuesta inmediata, pero la vida espiritual
no se adapta a ese ritmo sin perder su esencia. Por eso, uno de los mayores desafíos no es aprender nuevas formas de rezar, sino aprender a permanecer en lo que no produce resultados visibles inmediatos, sin abandonar el proceso. Y eso exige una confianza que no siempre es fácil de mantener. En este punto, muchas personas descubren que la oración no solo revela su relación con Dios, sino también su relación con el control. Porque rezar de verdad implica soltar, aunque sea parcialmente, la necesidad de controlar el resultado de todo lo que ocurre. Y eso puede generar resistencia interna, incluso sin que la persona se dé cuenta. La oración entonces se convierte en un espacio donde el control se debilita y la confianza se fortalece, o al menos se empieza a fortalecer. Y ese movimiento interior no siempre es cómodo. A veces genera incertidumbre porque uno se enfrenta a la sensación de no saber exactamente qué está pasando. Pero precisamente ahí comienza algo nuevo. Cuando el control disminuye, la percepción se amplía. Y cuando la percepción se amplía, aparecen matices que antes no se veían. Situaciones que parecían cerradas empiezan a mostrar posibilidades distintas. No porque hayan cambiado externamente, sino porque el interior desde el que se las mira ha cambiado. Esto no es magia ni pensamiento positivo. Es un fenómeno humano profundo. La forma en que interpretamos la realidad está directamente influida por nuestro estado interior, y el estado interior se forma en gran medida por aquello en lo que entrenamos la atención. El rosario, cuando se vive con presencia, es precisamente eso, un entrenamiento de la atención hacia lo esencial, no hacia lo urgente, no hacia lo superficial, sino hacia lo que permanece, hacia lo que sostiene, hacia lo que da sentido. Y en ese proceso, algo importante empieza a ocurrir sin que uno lo busque directamente. La vida interior se ordena, no de forma perfecta, no de forma lineal, sino poco a poco, como quien ajusta una mirada que estaba desenfocada. Y de pronto las cosas empiezan a tener un contorno más claro. También es importante entender que este camino no elimina las dificultades emocionales ni las crisis personales. La oración no es una forma de escapar de la condición humana, es una forma de atravesarla con más conciencia. Y eso implica que habrá momentos de sequedad, de confusión, de sensación de distancia, pero incluso esos momentos forman parte del proceso, no son señales de fracaso, sino etapas de maduración, porque la vida interior no crece solo en los momentos de claridad, sino también en los momentos de oscuridad. Y aprender a permanecer incluso cuando no hay sensaciones de consuelo es una de las formas más profundas de madurez espiritual. En este sentido, el rosario no promete una experiencia constante de consuelo, sino una transformación más profunda, la capacidad de permanecer, de no abandonar, de seguir estando incluso cuando no se siente nada extraordinario. Y esa capacidad, con el tiempo, cambia la forma en que uno vive todo lo demás. Porque una persona que aprende a permanecer en la oración, también aprende a permanecer en la vida, en las relaciones, en los procesos difíciles, en los tiempos de incertidumbre. No porque todo se vuelva fácil, sino porque el interior se vuelve más estable. Y esa estabilidad no depende de las circunstancias externas, sino de algo más profundo que se va formando lentamente. En el fondo, lo que el rosario va construyendo no es una acumulación de rezos, sino una transformación del modo de estar en el mundo. Y esa transformación no siempre es visible desde fuera, pero es real en la manera en que la persona piensa, siente y actúa. Por eso, más que preguntarnos si estamos rezando bien, la pregunta más importante es si estamos dejando que lo que rezamos nos afecte, porque la oración que no afecta la vida se convierte fácilmente en repetición vacía, mientras que la oración que toca el interior, aunque sea de forma pequeña, siempre deja una huella, y esa huella, con el tiempo, se convierte en camino,